a menudo en clase, ¿no? Para preguntarles cosas o para pedir confirmación si comprendieron algo o no, ¿no? Entonces, para que vayan aprendiendo un poco el diálogo dentro de la clase, van a tener un PDF el día de hoy, junto con también todo el material para ya ir aprendiendo el primer silabario, que es hiragana, que de hecho lo iremos aprendiendo aún en las siguientes semanas, pero ya les voy a proporcionar el material para que vayan adelantándose, ¿no? Hiragana es el primer silabario que vamos a aprender en clase y no es difícil, pero sí es un poco tedioso en el inicio, ¿no? Entonces, ya les doy todo, les doy un video de cómo se escribe, les doy las plantillas y les doy el PDF en el que aparece toda la variación de hiragana. Entonces ya ustedes pueden empezar poco a poco, ¿no? O por sí solos a estudiar. Hasta cuando ya lo veamos en clase, es mucho más de práctica, ¿no? En clase ya yo les enseño a escribir en pantalla, ¿no? Los trazos, pero también les doy vocabulario con cada sílaba y también tenemos ejercicios en clase de escritura, en los cuales ya luego ustedes les digo yo, por ejemplo, escriban tal palabra y luego me envían la foto por WhatsApp y hacemos un feedback, ¿no? Una retroalimentación en vivo aquí en clase, ¿no? De acuerdo, si lo han escrito bien o mal, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir viendo próximamente, pero desde ya hoy van a tener todo este material, ¿ok? Así que recordatorio para que se inscriban en nuestro Classroom. Ok, vamos entonces a continuar. Ayer habíamos visto hasta aquí, si no me equivoco, ¿sí? Los saludos hasta Gochiso-sama. Y vamos a continuar con la diapositiva siguiente. A ver, aquí tenemos una especie de recopilación, ¿no? de los saludos que habíamos estado viendo ayer y uno que otro nuevo. Vamos a ver. Tenemos Ittekimasu. Ittekimasu. Por favor, todos después de mí. Ittekimasu. Arigatou gozaimasu. Ittekimasu. Y itterashai. Itterashai. Estas palabras se utilizan cuando alguien sale de casa. Cuando alguien se va de casa, usualmente dices ittekimasu, ¿no? Si vas al trabajo, vas a la universidad o sales, no sé, a comprar algo. O sales porque no puedes más estar en la casa, no sé, lo que sea. Entonces uno dice ittekimasu, ¿no? Como diciendo, ya me voy. La persona que se queda en casa, ¿no? Nos responde con un itterashai, que podría traducirse como anda con bien, ¿no? Que vayas con bien, ¿no? Que te vaya todo bien. O itterashai, podría ser. Ahora, cuando regresamos a casa, decimos tadaima, tadaima. Y significa, ¿no? Ya regresé, aquí estoy otra vez. La persona que nos recibe nos dice okaeri nasai, okaeri nasai, que podría ser algo como bienvenido o, no sé, literalmente significa como bien regresado, ¿no? Qué bueno que regresaste, ¿no? Okaeri nasai. Ahora, habíamos visto también ayer la parte de itadakimasu, antes de comer, que significa gracias por la comida, ¿sí? O el gochiso sama deshita, ¿no? Que también es gracias por la comida, pero después de ya haber dejado los platos vacíos, ¿no? Como quien les habla con la comida mexicana. Pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Para aplicarlos en contexto. Ahora, me interesa bastante introducir la parte de la presentación en japonés. Vamos a aprender hoy a autopresentarnos de la manera básica. Aquí tenemos una pequeña situación en la cual un estudiante se presenta a la clase utilizando estas frases que vemos aquí. Dice, Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Repito. Yoroshiku onegai shimasu. Ok. Moichido, ¿eh? Una vez más. Hajimemashite. Yoroshiku onegai shimasu.
Yoroshiku Literalmente significa hola, un gusto en conocerlos. Hajimemashite, yoroshiku onegaishimasu. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que hajimemashite es la palabra que se dice usualmente cuando conocemos por primera vez a alguien o a personas en general, ¿no? Decimos así como una introducción, ¿no? La primera vez que vemos a alguien o nos introducimos, hacemos una introducción ante un grupo de personas nuevo, ante una persona que recién es la primera vez que vemos, decimos hajimemashite. Usualmente se acompaña con un poco ¿no? de la inclinación de respeto, ¿no? Que se hace al hablar en japonés, pero ya luego vamos a aprender un poco también eso. Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Pero a esta construcción, ¿no? a esta frase, podemos añadirle otra cosa. Por ejemplo, Hajimemashite, watashi wa Gusutabo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Y ahí tenemos nuestro nombre, no hemos dicho nuestro nombre. Le estamos diciendo, hola, yo soy Gustavo, un gusto en conocerlos. ¿Mm? Repito, hajimemashite, watashi wa Gustavo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ahora, ¿qué va a suceder? A mí me gustaría que todos participen y hagan esta autopresentación aquí en clase ahora. Acá arriba, para los que les interesa, está escrito Nihongo de no Shisana Jiko Shokai. Pequeña presentación en japonés. Nihongo es como se dice japonés, en japonés. Idioma japonés en japonés. Nihongo de no Shisana Jiko Shokai. Jiko Shokai, autopresentación. Pero esto lo podemos dejar ahí como título, no es necesario que lo aprendan ahora. Únicamente aprender Nihongo, que es idioma japonés, y Jiko Shokai, que es autopresentación. Les escribo en el chat en Romaji. Nihongo, idioma japonés, y Jiko Shokai, autopresentación. ¿Ok? Ahora, ¿quién puede utilizar su micrófono? Por favor, levante la mano en Zoom y uno a uno voy a ir llamando para que haga su autopresentación. Indicando aquí en este espacio en blanco su nombre. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con Rafael Dozo. Adelante. Solo una duda antes. La R Ajá. siempre es suave, ¿verdad? En Yoroshiku. Mora. En mi nombre, más que nada. Pues sí, la R en japonés es suave, o sea, no es, nosotros hispanohablantes, ¿no? En el idioma español, contemplamos la pronunciación de la R, ¿no? Como 1000 Rs. O sea, como que nuestra R es como que 2, 3, 4 Rs juntas, ¿no? En cambio, en japonés es muy suave, es una R, pero decimos R, Yoro, Va. Yoroshiku, Rafael. ¿Okay? Hajimemashite, watashi wa Rafael desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Mariana-san, onegai shimasu. Adelante. Mariana. Hola. Hajimemashite, watashi wa Mariana desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Cuando alguien responde a la presentación con otro Yoroshiku onegai shimasu, lo que le está diciendo básicamente es lo mismo, ¿no? Así, encantado igualmente, ¿no? Encantado también de conocerte. ¿Okay? Ahora, cuando yo digo dozo, la palabra dozo quiere decir adelante, ¿no? Adelante o continúa, también dependiendo del contexto. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Mariana-san, dozo, quiere decir sí, adelante, ¿no? Habla. O cuando yo digo onegai shimasu, también significa adelante, pero también puede ser un por favor, ¿no? Por favor sigue, por favor continúa, ¿no? Onegai shimasu, también. ¿Ok? Entonces ahora, Mario-san, dozo. Hajimemashite, watashi wa Mario desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Fernando-san. Hajimemashite, watashi wa Fernando desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ahora, otra cosa a tener en cuenta aquí es que en la palabra yoroshiku
vemos en el romaji escrito yoroshiku, ¿no? Está shi aquí. Ahora, en la forma hablada del idioma, esta shi es, la i de la shi es bastante, un poco pronunciada a mitad, por así decirlo, ¿no? Entonces decimos yoroshiku. Es como si desde la SH nos pasáramos directamente a la sílaba Q. Yoroshiku. La I se pronuncia mínimamente. Es yoroshiku. ¿Ok? Prueben. Yoroshiku. Yoroshiku. Hai. Yoroshiku. Yoroshiku desu. Hai. So desu ne. Hai. Arigato. Hai. Jose-san, onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Jose desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Arigato. Guillermo-san, dozo. Hajimemashite, watashi wa Guillermo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Ajá. Y se acabaron las manitos levantadas. ¿Quién más quiere participar? Ajá. Adelante, dozo. Hajimemashite, watashi ga wen desu. Yoroshu onegaishimasu. Watashi wa, esta es, escribe ha, pero es la partícula wa, que ya luego vamos a ver dentro de poquito. Ok. Watashi wa wen desu. ¿Y qué Ujú. quiere decir el des? El des, eso ya justo lo explico luego, es el verbo ser en japonés, es una cópula. La Oh. cópula que utilizamos para indicar ser. Ok. Ujú. Entonces aquí lo que decimos, no, yo soy wen, en tu caso, ¿no? Watashi wa wen desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Hai. Shimasu. Shimasu. Hai, so desu. Arigato. Gabriela-san. ¿Sí? ¿Podría decir otra vez los dos significados que había dicho que tiene onegaishimasu? Sí. En este caso significa, bueno, no tiene dos, a ver, no te quiero asustar, pero tiene como que toda una biblia de significados, pero los principales, los que podemos aplicar en estas primeras clases son onegaishimasu como un adelante, ¿no? Sí, prosigue, o un onegaishimasu como un por favor, Ok, gracias. ¿ok? Solo ¿Y que no era miren que, encantado? ajá, también, exacto. También era encantado. Ah, ok. También lo es. Yo le escribí encantado. Ajá, es que significa encantado de conocerte, pero en la construcción que vemos aquí. Con el yoroshiku onegaishimasu, esto es encantado de conocerte. Ajá. Y solo podría ser por favor. Solo podría ser por favor, podría ser adelante, podría ser continúa, podría ser prosigue, podría ser te escucho también, dependiendo del contexto en cómo lo apliquemos, ¿no? Ok. Tiene muchas ocupaciones. Ay. Sí, Gabriela-san. Hi. Hajimemashite. Watashi wa Gabriela desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. Kevin-san. はい。はじめまして。私はケビンです。よろしくお願いします。 Yoroshiku onegaishimasu. Abi-san. Hajimemashite, watashi wa Abi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. José-san. Hajimemashite, watashi wa Jose desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. Bien, ahora, esta pequeña autopresentación nos ayuda con dos temas. La primera es ver cómo, ver luego la explicación de la partícula wa, que está marcada en rojo, ya sea en hiragana o en romaji, y la cópula des, que está marcada en color azul. Vamos a ver bien qué significa. Pero antes, darnos cuenta de que acabamos de hablar, acabamos de decir una pequeña autopresentación en japonés. O sea, de esa autopresentación, lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es tenerla siempre presente. ¿Por qué? Porque de esa autopresentación vamos a ir añadiéndole elementos, ¿no? Con el pasar de las clases, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, añadiendo luego cómo decir nuestra nacionalidad, o cómo decir de dónde venimos, o cómo decir nuestra profesión, nuestra edad, dónde vivimos, etcétera, 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 ¿no? Con el pasar de las clases y los temas, esta autopresentación va a ir
va a ir tomando más cuerpo, ¿no? Va a ir formándose más y va a ir aumentando, ¿no? En base al contenido que vamos a ir aprendiendo. Entonces, ténganla siempre con ustedes en sus anotaciones, ¿sí? Que la vamos a ir aplicando seguramente más de una vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo. Ajá, adelante. Bueno, en mi nombre, por ejemplo, que es Natalia, la L, por lo que sé, no existe de todo en Japón. Ujú. Entonces sería como... ¿Sí? ¿Sería como? ¿sí? Como Ajá. R, así, Natalia Des. Nataria, ¿no? En este caso. O sea, en japonés tu nombre lo pronunciaría Nataria. Nataria-san, te dirían. Porque justamente ya lo veremos en fonética esta parte. No existe el sonido L de por sí, o sea, no se contempla. Se intenta llegar a ese sonido con la consonante que se articula lo más parecido posible a esa L, que es la R, ¿no? Que se articula justamente en la misma posición. Entonces, cuando se transcriben o se transliteran nombres de origen extranjero al japonés, se intenta reproducir ese sonido L con una R, ¿no? Nataria sería en tu caso, ¿no? Ya luego vamos a ir viendo bien a fondo cómo se cambian, ¿no? Los nombres. De hecho, hay una clase que les gusta mucho porque les digo, a ver, díganme sus nombres y yo se los escribo en japonés o cómo los pronunciaría en japonés. Entonces ahí todo el mundo está diciéndome todos sus nombres y yo me vuelvo loco ahí escribiendo. Pero bueno, es necesario para que puedan aplicarlo, ¿no? En sus presentaciones o demás, ¿no? Ya luego lo vemos bien. Por el momento me interesaba que quede clara la estructura de la autopresentación. ¿Ok? Bien, ahora, empezando el tema de fonética, vamos a ver hoy dos puntos principales a tener en cuenta, que son las vocales largas y las doble consonantes del japonés. ¿Qué quiere decir esto? En japonés es un idioma que consiente lo que se le llama vocal larga. O sea, hay palabras que se escriben en romaji, por ahora, hay que verlo en romaji, ya que no sabemos hiragana, se escriben en romaji con doble vocal. O se escriben con dos vocales seguidas. Por ejemplo, tenemos el caso de las palabras con doble A, como okasan. Okasan. ¿Todos? Okasan. Okasan. Ahora, aquí vemos bien claro la doble vocal, ¿no? Okasan. En este caso, hay que prestarle mucha atención a la pronunciación larga de la A, porque si la pronunciamos sin la doble vocal, o sea, si decimos okasan, significa otra cosa. ¿Hay alguno de ustedes que sabe qué significa okasan? ¿No es como mamá? Okasan es mamá, pero okasan sin la doble A, ¿qué cosa es? No. ¿No? No. Es una de las formas también para decir tía en japonés. ¿Ok? Entonces, para no confundirse en cuestión de las palabras que decimos, hay que dedicarle bastante atención, prestarle mucha atención a las vocales largas. ¿Ok? Ahora, tenemos otros casos en los que tenemos doble I, por ejemplo, oji-san, oji-san, que significa abuelo. Oji-san significa abuelo. Y aquí, otra vez más, en este caso, si no pronunciamos la I larga, estamos diciendo tío. O sea, si decimos oji-san y no decimos oji-san, estamos diciendo tío en vez de abuelo. ¿Ok? Entonces ahí también tenemos otro caso específico de vocal larga. Ahora, antes de que se me pase, la palabra mamá se puede decir en dos formas en japonés. Bueno, más de dos formas, ya luego vamos a ver. Pero tenemos la forma okasan, con la A larga, para hablar de la mamá de alguien más. O para hablar de nuestra mamá en un discurso formal, en un habla formal.
decimos okasan. Pero existe una variante más íntima, como para hablar a la mamá directamente, ¿no? Le decimos jaja. Jaja. ¿Ok? Es para Jaja. cuando hablamos de nuestra madre o le hablamos a ella directamente, le vamos a decir jaja. ¿De acuerdo? Que ya no hay como mami, o sea, como aquí en México decimos mi mami, Habría la variante mamá. Mamá. que es okasan. Mm. O No. Mamá sería como que también. otro grado un poco más coloquial de jaja. O sea, tenemos okasan, que es muy formal, por ende se utiliza para hablar de la mamá de de otras personas, o de nuestra mamá un discurso. en discurso formal. Por ejemplo, estamos graduándonos de la universidad, no queremos agradecer a la mamá, pues sería extraño decir jaja, ¿no? En un discurso así universitario, ¿no? Había que utilizar okasan. Okay. Luego, en un contexto más íntimo, utilizamos jaja, ¿no? Para hablar con nuestra propia madre o para hablar de nuestra propia madre. Pero los niños usualmente también se refieren a la mamá con mamá, ¿no? Mamá. M-A-M-A, tal cual así Como en sin español. acento, prácticamente, Exacto. mamá. Mamá, también. Ok. ¿No? Que sería otra variante. ¿Bien? Ajá. Ahora, continuando con la explicación, tenemos las palabras que incluyen dos U en el romaji, ¿no? Y en una de esas es la palabra yu. Yu. ¿Todos? Que es el número 10 en japonés, ¿no? Y aquí también es importante hacer la vocal larga. De lo contrario, estamos pronunciando cualquier otra cosa, ¿no? Otra sílaba, ¿no? Que se podría confundir con otra palabra. Aquí entonces no hay mucho lío con estas primeras tres, ¿no? Basta pronunciar, si vemos doble A, pronunciamos una A larga. Si vemos doble I, una I larga. Si vemos doble U, una U larga. Pero ¿qué sucede cuando encontramos una E y una I? ¿Qué sucede aquí? Usualmente esta palabra, ¿cómo la pronuncian? Sensei. Sensei, ¿no? Ustedes la tienden a decir sensei, ¿no? Con la I marcada al final. Les revelo un pequeño secreto, es una pronunciación incorrecta. No. La pronunciación correcta es sensei. Sensei. La I que aparece escrita ahí en romaji está únicamente para indicarme de que la E anterior se pronuncia larga. Entonces, las palabras que incluyen una I, así en este tipo de situaciones, como por ejemplo gakusei, ¿no? Estudiante, me está indicando una E larga nada más. A ver, antes de continuar, Gabriela, ¿querías decir algo? No, disculpe. No, que apareció la manita levantada, dije, capaz me quería decir No le he profesor, no sé quitado, si. perdón. Ok, no pasa nada. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La palabra sensei, que en la grafía, en romaji me indica, ¿no? Una E y una I, pero hay que recordar que se lee como una E larga. Pero también vamos a encontrar palabras que incluyen ya una doble E. Como por ejemplo en la palabra hermana mayor. Onesan. ¿No? Ahí tenemos una E larga directamente, ¿no? Ya no más habría que leerla así. Onesan. Pero me dirán, ¿qué sucede, profesor, con las palabras que incluyen EI a inicio de frase? En ese caso, ¿cómo creen que se leería? Por ejemplo, la palabra que está escrita aquí, película. Ega. Eiga. A ver, aquí, en este caso, algunas palabras van a respetar la regla, en el sentido de van a pronunciar una E larga. Entonces, ahí dependiendo un poco del dialecto o de la forma de hablar de cada región de Japón. Pero la cuestión es que no es tan rígida, digamos, el aplicar la regla cuando tenemos una E y una I a inicio de palabra. Así que es correcto
a nivel de regla pronunciar esta palabra ega con una E larga, pero van a encontrar personas que la van a pronunciar ega, con ahí una I sutil, así muy hablada, pronunciada a mitad, ¿no? Ega, ¿no? Entonces, una de las dos formas, yo les diría que vayan con la regla siempre, ¿no? Pero si escuchan por ahí a alguien que dice, o en los anime, que pronuncian ega, ¿no? ¿Son No como se modismos, alarmen. profe? Casi, ¿no? Un poco también. ¿Ok? Y viendo la última parte de OU, para terminar, tenemos la palabra papá en formal, ¿no? Así como habíamos visto Kazan, aquí tenemos papá en formal. ¿Y cómo pronunciamos según ustedes esta palabra? Otosan. 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 Otosan sería, porque aquí se aplica el mismo caso que la EI, ¿no? La U está ahí para mostrarme una O larga, una O que se alarga. Entonces yo digo, Otosan, Otosan. Hai. Otosan. Y desde, Otosan des. Y les muestro la variante más familiar de la palabra papá, que es chichi. Chichi. ¿No? Chichi. Y ahí no estamos hablando de nuestro padre y o con nuestro padre, ¿no? Chichi. ¿De acuerdo? También puede ser papa, ¿verdad? Sí, también podría ser papa. ¿Ok? Kokoma de Chitsumon ga arimasu ka? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. No. Ok. A ver, les enseño antes de terminar la clase, les digo rápidamente el sí y no en japonés. Sí es hai. H-A-I en Gromaji. Hai. Este sí tiene una variante más informal o más coloquial entre amigos. Va a ser va a cambiarse a ¿no? Sí, para no andar diciendo a cada momento hi. En una conversación coloquial decimos Por El ejemplo, no, a ti te pudiéramos responder no. dependiendo del caso, ¿no? O sea, si ya estoy hablando contigo, por ejemplo, de alguna cosa, de algún ejercicio, y te digo, te pregunto algo, tú me podrías decir, por ejemplo. Pero si es una respuesta de sí o no, ahí sí mejor responder con un hi. O sea, si yo les digo, hay una pregunta, ahí mejor responder hi o ie, ¿sí? He escuchado que hacen un sonido así como suspiro, que suena casi como O. Ajá, sí, ese ese también es sí. Pero eso es más lo que se le llama aisatsu o aitsushi en japonés, que son este tipo de expresiones que se utilizan para rellenar los espacios de silencio en una conversación, porque usualmente lo que se hace es no dar espacio o no permitir que la otra persona que nos está contando algo sienta de algún modo que a mí me está aburriendo lo que me está diciendo. Entonces, para no faltarle el respeto y para decir, mira, sí me interesa lo que me dices, continúa, se utiliza lo que en japonés se llama aitsushi. Aitsushi, que es justamente estas expresiones. So desu ka, ii desu ne, so ka. No, todo esto son partes de palabras que rellenan una conversación en japonés para expresar el interés hacia la otra persona. ¿Ok? Va. Ii desu ka. Hai. Bien, entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. Les iba a decir el no. El no japonés es ie. Ie. Significa no. Y aquí también hay otras variantes, como por ejemplo el ie, tal cual, así, más rígido. Pero les aconsejo no tanto utilizar este ie más corto, porque podría ser un poco cortante. ¿No? Si lo dicen a un japonés, de repente el japonés se ofende. ¿No? Eso es más en una situación de un no, así no, muy tajante. ¿No? Mejor decir ie. Es como cuando te enojas o cosas por el estilo. Exacto, así es.
Bien, entonces nos quedamos por aquí el día de hoy. Mañana continuamos y espero que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Matashita. Igual. Gracias igualmente. Arigato. Gracias. Arigato. Hasta luego. Arigato.